Vamos a ver entonces ahora el segundo nivel, ministros del reino de Dios, que él va a estar trayendo para poder establecer su momento en el nombre de Jesús. Y esto es importantísimo. ¿A quién va a estar trayendo? Generación, se va a levantar la generación Josué Caleb. Se va a levantar la generación Josué Caleb, que son fieles a Dios y a sus pastores. Escuchen esto. La generación Josué Caleb es una generación de ministros que son fieles a Dios, pero también fieles a los pastores. Deuteronomio 1:34 al 39 dice que Josué, oiga esto, y Caleb fueron guardados de los juicios sobre su propia nación. Cuando Dios dijo que iba a destruir, escuchen esto, cuando Dios dijo que destruía la generación adulta, guardó a Josué y a Caleb. Y dijo, los mayores de 20 morirán, pero Josué y Caleb, menos Josué y Caleb. ¿Por qué Josué? Porque fue buen servidor de su pastor Moisés. ¿Y por qué Caleb? Porque fue fiel a Dios. Y por eso fueron librados de los juicios. Es una generación guía de avivamientos. Josué Caleb es la generación guía de avivamiento. Esa es la generación que está levantando. No son niños, no son jóvenes, no. Son pastores adultos que por ser fieles a Dios y también fieles a sus pastores, que son fieles a sus coberturas apostólicas, fieles a sus coberturas pastorales. Por eso, si usted tiene una iglesia, no se aparte. Aunque hayan problemas, manténgase, déjese formar, deje que el Espíritu Santo tome el control de todo en el nombre de Cristo Jesús y avance en el reino de Dios. Pero usted déjese formar, no saque su raíz de donde está, porque la generación Josué y Caleb son los que son fieles a Dios, pero también fieles a sus coberturas pastorales. Deje entrar en el proceso. Hay veces que usted dice, pero el pastor ni me llama, el pastor no se olvidó de mí. No, quiero que sepa que en estos días lo que Dios está haciendo es que usted se acuerde del Señor, que la iglesia camine de la mano de Dios. Ok, ¿qué otra generación estamos levantando? Vamos a ver. Miremos ahí, quiero que me enfoque en la pantalla, la otra generación que Dios está levantando. En el nombre de Jesús. Mira, la generación emergente de avivamiento. La generación emergente de avivamiento. ¿Qué es esta generación? Niños en el ojo profético de Dios. Hay tres tipos de niños que Dios va a levantar. Escuche. Tres tipos de niños que Dios va a levantar. Niños tipo Samuel. ¿Qué son los niños tipo Samuel? Los niños que están creciendo en la iglesia. Samuel creció en la casa de Dios a la par de Elí, el sacerdote. Niños que están creciendo en la iglesia. Niños que están siendo discipulados en la iglesia. ¿Qué tipo de niños va a usar? Tipo Moisés. ¿Quién era Moisés? Un niño que creció en el hogar, en la familia del rey del faraón. Que son formados en hogares ricos y poderosos. Y niños tipo Jesús. ¿Dónde nació Jesús? Jesús nació en un pesebre. ¿Qué significa eso? Niños en riesgo social, niños de la calle. Es la generación de niños que Dios va a utilizar. Samueles, Moiséses y Jesús, que son niños de hogares famosos, niños de la iglesia y niños en riesgo social. Viene una explosión impresionante en esta generación. Por eso es que Dios está bendiciendo a aquellas familias y ministerios que están dedicando su labor con este tipo de niños. Ahora, si yo hablo de manantial de la mies para nuestras ovejas y líderes y pastores, a Dios nos puso acá. Dios nos puso con los Samueles. Dios nos puso a trabajar con los niños de la iglesia. Luego tenemos el método Laxie, niños a una voz, trabajando con niños de la iglesia. Pero hay otros que están trabajando con niños de iglesias, de familias poderosas económicamente, de otro nivel social más fuerte. Pero hay otros que están trabajando con niños de riesgo social. Seguimos entonces. ¿Qué tipo de ministros en los últimos tiempos? Está levantándose la generación malvada. Hoy estamos en el momento de la generación malvada de Deuteronomio capítulo 1. ¿Qué quiero decir con esto? Es la generación, oiga bien, es la generación que perece por los juicios de Dios entre las naciones por la maldad antes del gran avivamiento. Dice Dios,
Capítulo 1 le dijo a la generación adulta en los días de Josué y Caleb: pero esta generación malvada no entrará a la tierra prometida, sino que morirá en el desierto. Y por 40 años dieron vuelta en el desierto y terminaron muriendo, totalmente muertos. ¿Por qué? Hasta que el último murió dentro de ellos. Ya a ver quién murió. Entonces fue cuando estuvo listo Josué y Caleb para meter la generación a la tierra prometida. La generación malvada es aquella que tiene un corazón rebelde, indiferente, escéptico, contaminado el corazón, que están murmurando de todo, no respetan pastores, no respetan a los gobernantes, no respetan autoridad, no respetan a nadie, critican, denigran, destruyen sin conocer la gente, tienen una maldad perversa donde su corazón está contaminado, ya no hay forma, y muchos son creyentes. No, cristianos que dicen que creen en Cristo, pero sus corazones están entenebrecidos por la maldad. Ellos caerán antes del gran avivamiento. ¿Quién más? Otra generación en estos días, la generación Moisés. Él los está levantando. ¿Quién es Moisés? ¿Quién es la generación Moisés? Que fueron guías de una generación que les provocó el corazón y lo llevaron a golpear la roca. Moisés fue el que guió a esta generación malvada. Y esa generación malvada hizo que Moisés se exasperara, fuera provocado, y en vez de hablarle a la roca que iba a dar agua, la peña de Oré, la golpeó 2 veces con la vara, y cuando la golpeó echó agua, pero le costó la vida. Y le dijo Dios: por esa razón tú no entrarás a la tierra prometida. Terminó siendo eliminado y Moisés no vio la tierra prometida. No entró a la tierra prometida. Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida porque la generación malvada lo llevó a exasperarse. Ojo, cuidado iglesia, cuidado líderes, con exasperar el corazón de sus pastores y llevar a sus pastores a actitudes violentas, enojadas, o a tomar acciones o decir cosas que puedan provocar o afectar el cuerpo de Cristo. Este tipo de ministros también no estará para el último de los grandes avivamientos de las naciones. ¿Por qué? Porque golpearon la roca. Ojo, pastores, ojo, líderes, ojo, no golpeen la roca. Nunca hable de una iglesia. Nunca hable de un pastor, no golpee la roca, porque la roca es Cristo. Cristo significaba la roca, y la roca, si Cristo es la roca, Él es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Por lo tanto, no golpee el cuerpo, no golpee la roca. Si usted mira que un líder, un pastor, alguien cometió una falta, cállese, vaya a orar, pero no vaya a denigrar, no vaya a hablar de él, no vaya a compartirlo como una de esas peticiones bien intencionadas. Oremos por tal persona, pero lo que quiere es denigrar. Ojo, cuidado, no caigamos. Dios está probando el corazón. Los verdugos están desatados. Lo que viene en 2021 no es fácil. Son tiempos de sacudimiento. Dios está santificando con fuego y con poder. Por eso hay que estar alertas a estos días. Atento a lo que voy a decir. Vamos a ver qué tipo de ministros Dios está levantando y de gobernantes. Entonces, vemos aquí la generación, oiga esto, se está levantando la generación Noé, Eliseo, Daniel, José, Esther, Nehemías, Esdras y Pedro. ¿Qué significa eso? Tienen visión de reino. Oiga esto, tienen visión de reino con influencia en todas las esferas de desarrollo de las naciones. Estos tipos de líderes trabajan lejos de toda religiosidad, lejos del legalismo, se mantienen puros sin contaminarse, provocan cambios, oigan esto, provocan cambios que los religiosos no comprenden. Aquí quiero entrar en este tema importante. Dios ha preparado hombres y mujeres en estos días como Daniel, que trabajó en el imperio babilónico gentil, como Esther, que fue parte del gobierno de Asuero, un gobierno gentil, como José, que fue parte del gobierno del faraón, un gobierno gentil, como
Nehemías y Esdras fueron parte del gobierno del gobernante gentil de Ciro. Y Pedro, que también fue y le predicó al centurión y le predicó a gobernantes que eran parte del imperio romano. Entonces son hombres de Dios que están metiéndose a servir al Señor en medio de una generación, pero que entran en las esferas, en la comunicación, ellos entran en la religión, ellos entran en los gobiernos de las naciones, ellos entran en la educación, ellos entran en la economía, en las artes y en los deportes, ellos entran en la ciencia, no tienen barreras porque tienen visión de reino. Pero escuchen esto, va a haber gente que nos va a criticar. Porque están viendo a hombres de Dios que están cerca del alcalde, del presidente o de los empresarios y los van a catalogar como estos hombres sufrieron. Nehemías y todo esto fueron acusados erróneamente. Porque creen que uno, al estar cerca de estas esferas, es que se contamina. Por eso es que la generación Eliseo, ¿qué pasó con Eliseo? Eliseo no se contaminó. Eliseo, cuando Naamán le quiso dar dinero, él no lo recibió. Quien lo recibió fue su servidor, Jesse, y por eso recibió una lepra. Pero hombres de Dios que entendemos el reino, no recibimos favores, ni tan mucho menos cuestiones personales para mi vida, para la vida de ellos. Escuchen lo que les voy a decir. Hasta este momento, lo crea usted o no lo crea, del gobierno de la República, nunca he recibido ni un lempira para mí, personalmente. No. Y bendigo a Dios por eso. Porque hemos cuidado eso, hemos entendido que Dios ha levantado una generación de hombres para influenciar las esferas. Y esto en esta década hasta el 2030 va a ser muy poderoso. Vamos a ver hombres levantarse en esa dimensión. Hijos, jóvenes preparándose en las universidades que van a entrar poderosamente y Dios los va a catapultar para traer cambio. Pero no porque esas naciones se van a convertir a Jesucristo. No. Es porque Dios va a hacer prevalecer su gloria para sonar la trompeta y que viento y fuego sople en el mundo.